Hola cinéfilos y cinéfilas, hoy quiero compartir mi opinión sobre Amenaza en el aire, la más reciente propuesta de thriller y acción del aclamado director Mel Gibson, protagonizada por Mark Wahlberg, Michelle Dockery y Topher Grace. Bueno, les cuento que si bien la película se vende como una intrigante historia de tensión y acción, lo cierto es que me dejó con una sensación de decepción, no solo porque no cumpla con las expectativas que uno podría tener al ver el nombre de Gibson en la dirección, sino porque a nivel general es una producción que no está a la altura de lo que el director ha ofrecido en el pasado, ya que sus anteriores trabajos como director han demostrado una calidad tanto visual como narrativa muy por encima de lo que esta película logra. Merridy está decepcionado de ti, Winston, y quiere verte muerto. La premisa, que en papel podría sonar interesante, nos presenta a un piloto que transporta a una teniente general encargada de custodiar a un testigo clave para un juicio contra la mafia. Mientras cruzan las montañas de Alaska, las tensiones a bordo aumentan cuando no todo el mundo es lo que parece ser. A 3000 metros de altura, el viaje se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia, mientras la atmósfera de desconfianza y la presión de la mafia hacen que la situación sea cada vez más peligrosa. Sin embargo, el gran problema de la película es que no sabe bien qué hacer con su propio concepto. Intenta abarcar diversos géneros como thriller, la acción y hasta tintes de comedia, pero no logra encontrar un equilibrio. Esto deja al espectador confundido, sin saber si está ante una historia seria o algo más bien absurdo, lo que hace que en ocasiones la trama se vuelva tediosa. ¡Súbelo! ¿Necesitan un piloto? En cuanto a las actuaciones, lamentablemente no hay mucho que rescatar. Ninguno de los personajes tiene el carisma o la profundidad necesaria para que logren conectar con el público. Las interpretaciones son planas y carecen de emoción. Es como si los actores estuvieran simplemente cumpliendo con su contrato sin ningún tipo de entusiasmo. Si bien Mark Wahlberg tiene cierto potencial, su personaje nunca es desarrollado adecuadamente, lo que resulta en una oportunidad desperdiciada. Es evidente que el guión no le da espacio para brillar, y lo que podría haber sido un personaje interesante termina siendo simplemente un rostro más dentro de una historia mal construida. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Si analizamos la historia como un concepto, se podría haber sacado algo mucho más interesante. Pero lamentablemente el resultado es una película que en todos sus aspectos termina siendo mediocre y rozando lo que podría considerar una producción de serie B. Los efectos especiales son de una calidad tan baja que en lugar de generar tensión provocan una sensación de incomodidad. Son tan pobres que en lugar de sumergir al espectador en la acción lo sacan completamente de la experiencia. El guión, además de ser flojo, está lleno de diálogos ridículos y a menudo infantiles, aunque en algunos momentos intenta adoptar un tono serio. Nunca logra mantener la consistencia. Las situaciones que se presentan resultan ser torpes y predecibles, y la tensión que debería generar la película se diluye rápidamente en un mar de incoherencias. Esta falta de consistencia se nota sobre todo en las escenas de acción, que son simples y sin adrenalina. En lugar de mantener al espectador al borde de su asiento, lo dejan preguntándose cuándo va a terminar todo. Y es que, a pesar de que la duración de la película no es excesiva, se vuelve tan aburrida que el tiempo parece no pasar. Amenaza en el aire es una de esas películas que, si bien podría ser pasable para una tarde de streaming, no merece el privilegio de llegar a la pantalla grande. Es un desperdicio de tiempo, energía y recursos que sinceramente no vale la pena. ¿Escuchas eso? Son militares. ¿Crees que vinieron a ayudar? ¡Vinieron a asesinarnos! En resumen, esta es una de esas producciones que se siente como una especie de fracaso encubierto, desde la falta de un enfoque claro hasta las interpretaciones olvidables. Con decirles que está mucho mejor la película del 2006, la cual manejaba un concepto muy parecido, y les hablo de Serpientes en el avión. Finalmente, la película deja la sensación de que en realidad Mel Gibson no dedicó el tiempo necesario para desarrollar una historia que estuviera a la altura de lo que es capaz de crear. Parece un trabajo hecho a la ligera, sin la pasión ni el cuidado que sus anteriores proyectos dejaban entrever. Amenaza en el aire es un intento fallido de thriller, una producción mediática y decepcionante.
que no logra cumplir con las expectativas ni de los fanáticos del género ni de los seguidores del director. Yo por esto, a Amenaza en el Aire, le doy una calificación de 4 sobre 10. Ahora, déjame saber en los comentarios qué te pareció esta película, si tienes ganas de verla o ya la viste. Los estaré leyendo. Para finalizar, si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, activando las notificaciones, para estar al tanto de los próximos contenidos. También puedes compartir este video con tus amigos cinéfilos, ya que tu apoyo es clave para el crecimiento del canal. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final y sin más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.